Hoy vengo para hablaros de algo que no vimos venir, ¿vale? Y que nos está dando bastante hype, sobre todo a mí porque soy fan de la franquicia. Y es un juego que nos va a ofrecer algo que hasta ahora no nos habían ofrecido de esa franquicia en un juego de mesa. Hoy vamos a hablar de Marvel Alliance, así que atentos porque te va a interesar. ¿Qué es Marvel Alliance? Bueno, pues nos lo venden como un producto de Marvel Crisis Protocol, pero lo cierto es que no necesitamos Marvel Crisis Protocol para nada, ¿vale? Es un juego independiente, ¿vale? Es un juego de tablero. Marvel Crisis Protocol es un juego de miniaturas, hay que montar y pegar las miniaturas, jugar con escenografía y todo este tipo de cosas. Pero Marvel Alliance no, es un juego de tablero, tenemos nuestro tablero con nuestras casillas, nuestros personajes y nuestros enemigos se irán moviendo por el tablero donde irán combatiendo y superando objetivos y demás. Por lo tanto, aunque digamos que puede ser heredero en cierto sentido o lo quieren vender a lo mejor como una forma de intentar aproximar al público a ese tipo de juego, no necesitamos Marvel Crisis Protocol para nada. Podemos jugar Marvel Alliance tranquilamente sin preocuparnos de Marvel Crisis Protocol, lo cual está muy bien. Además, Marvel Alliance es un juego totalmente cooperativo, a diferencia de Marvel Crisis Protocol, que es un juego de enfrentamiento, ¿vale? Vamos a tener siempre disponibles 4 personajes y los 4 personajes van a tener que estar siempre en la partida. Podemos jugar en solitario, pero tenemos que manejar a los 4 personajes. Si somos 2 jugadores, pues 2 cada uno, ¿vale? Los 4 personajes siempre van a tener que estar sobre el tablero. Y nos preguntamos, ¿4 por qué? ¿Estarán pensando en sacar una caja de los 4 fantásticos? Suscríbete. Además, han dicho que las miniaturas van a ser espectaculares, que las van a hacer en el mismo material que las de Marvel Crisis Protocol, lo cual ya es sorprendente, y que van a tener exactamente la misma calidad. Bueno, esto ya lo veremos porque es verdad que las miniaturas de los juegos de miniaturas, valga la redundancia, como Marvel Crisis Protocol, suelen ser bastante espectaculares. Pero bueno, veremos a ver. Tiene una diferencia muy importante que a mí me viene muy bien porque me van a quitar de medio algo con lo que me llevo mal y odio prácticamente, que es el pegamento. Es decir, las miniaturas habrá que montarlas como en Marvel Crisis Protocol, pero no hace falta usar pegamento, ¿vale? Es con una forma de presionar y hacer clic y montas las partes de la miniatura. La han llamado, lo tengo por aquí, Fast Minis, que es Free Assembly Speed Technology, o sea, una forma de montar las miniaturas de forma rápida sin tener que usar pegamento, lo cual, pues oye, a mí al menos me viene genial porque no se tarda nada, no tienes que andar pegando y esperando que se seque y todo este lío de cosas. Además, hemos visto el precio de venta al público, porque claro, ya al principio dices, ostras, pues si me vas a dar unas miniaturas que no sé si tendrán la calidad de Marvel Crisis Protocol, pero se le va a aproximar bastante, el precio a ver cómo va a ser, porque además trae 23 miniaturas, más el tablero, tarjetas de personajes, tokens, dados y demás. Dices, bueno, veremos a ver. Pues el precio de venta al público en España es de 90 euros, 89,99. Recordad que este es el precio de venta oficial, que luego las tiendas ya sabéis que siempre hacen descuento, así que nos hemos llevado una muy grata sorpresa porque nos va a dejar, bueno, pues que sea un juego bastante asequible. Así que bueno, se viene la primera caja ya para septiembre, que es La Noche del Duende Verde. Vamos a contaros un poquito de qué va. La Noche del Duende Verde, que saldrá a primeros de septiembre aquí en España, bueno, pues nos va a aproximar al universo de Spider-Man. Vamos a tener 4 héroes que van a ser Spider-Man Peter Parker, Spider-Man Miles Morales, Spider-Man Ghost, que es Gwen Stacy, y la Gata Negra. Estos son los 4 personajes que nosotros tendremos que manejar y nos enfrentaremos a las hordas de enemigos comandadas por el Duende Verde. ¿Cómo es el gameplay? No es que hayan contado las reglas, pero sí que sabemos que se juega por lo que llaman escenarios de objetivos, es decir, tú tienes que ir superando distintos objetivos a lo largo de la partida y al final podrás enfrentarte, bueno, pues a la némesis, que en este caso será el Duende Verde. Pero lo importante, ¿vale?, es que tal y como está diseñado por lo que han contado, vamos a poder crear nuestra propia aventura, es decir, tú podrás jugar el escenario que te viene en la caja, pero nada impide que tú te montes tu propio escenario con tus objetivos y que, bueno, al final pues te acabes enfrentando al Duende Verde, así que nos da libertad creativa para montarnos nuestras películas y nuestras aventuras. O incluso, si queremos y podemos, podríamos quizás adaptar pues aquella historia de los cómics que tanto nos gustaba a la mesa de juego, lo cual es la leche. Lo poco que sabemos de cómo funciona es que la ronda está dividida en 3 fases, una que sería la de poder o power, no sé cómo la traducirán, que es donde los personajes vamos a ir adquiriendo poder para luego poder hacer combos y este tipo de cosas. Luego vendría una fase de activación donde los personajes, los 4 personajes que tenemos que manejar, pues se van a activar y luego los enemigos se activarán y tendremos que enfrentarnos a todas las hordas de todos ellos. Y luego habrá una tercera fase que es la fase de limpieza o mantenimiento, como la queráis llamar, en la que habrá que limpiar de tokens y demás el tablero y luego pues vuelta a empezar. Pero es que La Noche del Duende Verde es solo el principio, ya han dicho que van a sacar más cajas y estas cajas son standalone, es decir, si tú no quieres pillarte la de La Noche del Duende Verde porque yo que sé, no te gusta el universo de Spider-Man, pues la obvias y te pillas la que más te guste. Pero es que además todas las cajas van a ser compatibles entre sí, así que podemos mezclar héroes, podemos mezclar villanos, podemos hacer lo que queramos. Imagínate montarte una Secret Wars con todo esto, es que esto de verdad para los que somos
somos fans de Marvel y nos gustan los cómics, es crema pura. O sea, esto va a ser increíble. Bueno, ¿y qué es lo que se viene? Pues en primavera del 2027 se vendrá la caja de los X-Men, ¿vale? Que será The Attack of Sentinels, el ataque de los centinelas, donde los X-Men nos tendremos que enfrentar al villano Master Mold. Y después de la primavera de 2027, aquí todavía no tenemos exactamente cuándo, se vendrá pues la que yo voy a esperar con más ganas de momento, porque vienen los Vengadores y por supuesto está mi chico, el Capitán América, que ya sabéis que me encanta. Así que bien ahí, esta habrá que pillarla sí o sí. Y nos enfrentaremos como los Vengadores contra Kang, así que espectacular. Bueno, pues el juego va a ofrecer una experiencia frenética, súper temática, que podemos configurar hasta el tema de la partida si nosotros queremos componentes de alta calidad y un precio, como he dicho, bastante asequible. Así que la noche del Duende Verde se viene para acá, estar preparados, coger la estela de araña, que nos tendremos que enfrentar a él. Ahora no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.